Sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra. En- Habiendo ya hecho una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a entenderla, vamos a escudriñar en esta ocasión, hermanos, un tema muy bonito basado en leyes que Dios ha puesto. Y el tema lleva por título: ¿Por qué prohíbe Dios mezclar lana y lino en nuestra ropa de vestir? Voy a repetirlo nuevamente. ¿Por qué prohíbe Dios mezclar lana y lino en nuestra ropa de vestir? Ese es el tema que vamos a meditar, y este tema está, su base bíblica se encuentra en el libro de Deuteronomio. Y antes de comenzar, el objetivo de este tema es que al meditar en esta ley podamos entender la enseñanza que está escondida en esta ley. Es muy importante mencionar que estas leyes fueron mencionadas desde el libro de Levítico y fueron nuevamente mencionadas en el libro de Deuteronomio. La palabra Deuteronomio es una palabra griega, no es hebrea. Y la palabra Deuteronomio quiere decir segunda ley o repetición de la ley. Si nosotros vamos a una Biblia hebrea, no vamos a encontrar la palabra Deuteronomio. En la Biblia hebrea, los libros, 5 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias, como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en una Biblia hebrea vamos a encontrar que tienen otros nombres. Y solamente por mencionar, pues el libro que nosotros tenemos como Deuteronomio, en una Biblia hebrea, va a tener el nombre de Devarim. ¿Y por qué tiene este nombre? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 1, Deuteronomio 1:1. Vamos a ver por qué en las versiones hebreas tiene este nombre. Dice Deuteronomio, capítulo 1, permítanme un momento, voy a poner la cámara. Aquí, ya está, ya está. Deuteronomio capítulo 1 dice el versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de esta parte del Jordán en el desierto, en el llano delante del mar Bermejo. Fíjense cómo inicia este pasaje. Dice, estas son las palabras. La palabra de Barín, pues eso es lo que quiere decir. Quiere decir palabra. Y nosotros, si vemos este libro, en nuestra Biblia se llama Deuteronomio, pero esta palabra es griega y viene de la versión de una traducción que se hizo del hebreo al griego. Si nosotros buscamos, por ejemplo, Génesis eh, en hebreo, pues lo encontraríamos como Bereshit, que quiere decir en el principio, y es que así inicia el Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si quisiéramos buscar el libro de Éxodo,
en una versión hebrea, pues el libro de Éxodo sería Shemot, que quiere decir nombres. Y si ustedes, si vamos a Éxodo, por ejemplo, capítulo 1, versículo 1, Éxodo 1:1, dice, estos son los nombres. Entonces, por eso en la Biblia hebrea se llama Shemot, porque quiere decir nombre. Levítico, pues si nosotros vamos a Levítico capítulo 1, nada más es para que tengamos un poquito de conocimiento en cuestión de los nombres que están en una versión hebrea, pues dice, y llamó Jehová a Moisés, perdón, les dije Levítico, ¿verdad? Dice, y llamó Jehová a Moisés, entonces la palabra, el libro se llama Vayikra, que quiere decir, y él llamó, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza este libro? Si nosotros vamos a Números capítulo 1, versículo 1, dice, y habló Jehová a Moisés en el desierto. Entonces, si vamos a una versión hebrea, el libro de los números se va a llamar Bemidbar, que quiere decir en el desierto, ¿sí? Solamente que nosotros, pues, tenemos este libro como libro de los números, porque habla en él de cantidades y de un censo, de censos que se hace. Pero, ¿por qué mencionábamos esto? ¿Por qué iniciábamos con él? Porque en el libro de Deuteronomio, y nuevamente vamos a Deuteronomio capítulo 1, dice así, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Y estas palabras, muchas de las palabras que están escritas en Deuteronomio, son repetición de leyes que ya se habían dado con anterioridad. Por eso la palabra Deuteronomio quiere decir repetición de la ley o segunda ley, pero es una palabra griega. Ahora bien, vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 1. En Deuteronomio 22, versículo 1, vamos a encontrar leyes acerca de cómo el pueblo se tenía que conducir y cómo se tenía que compadecer y pensar en los problemas de otros, pensar en otros. Dice el versículo 1, no verás el buey de tu hermano o su cordero perdidos y te retirarás de ellos, precisamente los devolverás a tu hermano. Entonces, esta es una forma de conducta que Dios ordena al pueblo, haciendo ver cómo debe de comportarse ante la situación que tiene que ver con su prójimo. Y dice el versículo 2, y si tu hermano no fuere tu vecino o no le conocieres, lo recogerás en tu casa, o sea, recogerás ya sea al buey o al cordero, y estarán contigo hasta que tu hermano los busque y se los devolverá. Entonces quiere decir que estas leyes Dios las ponía para que el pueblo pues no fuera apático a los problemas que su prójimo tuviera. Dice en el versículo, vamos al versículo 4, dice así, no verás el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino y te esconderás de ellos, con él has de procurar levantarlos. Hay un dicho muy popular en el mundo que dice, si ves a tu prójimo atareado, dice, apártate de su lado, como diciendo, pues no te involucres en los problemas de otro. Pero en realidad la Biblia nos enseña lo contrario. Dice, si ves al asno de tu hermano o su buey caídos y él está tratando de levantarlos, tú no te vas a esconder, sino que le vas a ayudar. Así debemos de ser en los problemas que alguno tenga, no debemos de ser apáticos, debemos de involucrarnos, y esto no lo tome alguno como que no seas metiche, no, al contrario, en la Biblia nos dice
que seamos comedidos en ayudar a aquel que necesita. Bueno, dice en el libro de Deuteronomio 24:5, no vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Es decir, no vas a mezclar la ropa propia de un sexo con otro sexo. Estas leyes que hablan de la mixtura, de no mezclar, la vamos a ver con más énfasis en el versículo 9. Dice así el versículo 9 del capítulo 22 de Deuteronomio. No sembrarás tu viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. Está prohibiendo que se siembre una viña con varios tipos de semilla. En algunas versiones dice 2 semillas, haciendo referencia a semillas de diferente clase. Y dice el versículo 10, no ararás con buey y con asno juntamente. Entonces vemos que el versículo anterior está prohibiendo que mezcles semillas. Y el versículo 10 dice, está prohibido que tú pues pongas en conjunto arar a un buey y a un asno, sabiendo que son animales que tienen diferente fuerza, diferentes características. Versículo 11. No te vestirás de mistura de lana y lino juntamente. Y aquí es de donde surge el título de nuestro tema. Dios está prohibiendo que en la vestidura exista lana y lino juntamente. Entonces, el tema es estudiar estas leyes en donde a Dios no le gusta la mistura, no le gusta la mezcla, y entenderla. Entonces decíamos que el libro de Deuteronomio en realidad está repitiendo lo que ya se había escrito. ¿En dónde se había escrito? Dice el libro de Levítico, capítulo 19, Levítico 19, versículo 19. Mis estatutos guardaréis a tu animal, no harás ayuntar para mixturas. Aparte de las que ya se mencionaron en el libro de Deuteronomio, que si ustedes se fijaron fueron 4, no mezclar ropa de varón con ropa de mujer, es decir, no mezclar la ropa a los diferentes sexos, cada sexo tiene su vestimenta. Dice, no sembrarás tu viña con diferentes semillas, no ararás con buey y con asno, la tercera, y la cuarta era la de no vestir lana y lino en la misma prenda. Bueno, pues aquí se agrega otra, dice, no harás ayuntar para mistura tu animal. Tu asa no sembrará, o tu tierra no sembrarás con mixtura de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de diversas cosas. Ya en el libro de Deuteronomio nos estaba aclarando que era lana y lino, ¿sí? Estas son las leyes que Dios estaba ordenando. Bueno, expliquemos un poquito acerca de estas leyes. Cuando Dios dice en el libro de Deuteronomio 25, versículo 9, que no se siembra la viña de varias semillas, es porque pues cada semilla tiene sus características, demanda también diferentes cosas de la tierra, pero dice aquí que es porque se puede depravar la plenitud de la semilla. Es decir, si tú quieres obtener de la tierra un fruto, pues solamente siémbralo de una semilla, ¿sí? No mezcles semillas. Cuando dice el versículo 10, no ararás con buey o con asno,
pues es porque estos animalitos tienen diferente fuerza. No puede compararse la fuerza de un buey con la fuerza de un asno, ni siquiera en la altura a la que quedaría el yugo, el que uniría sus cabezas. Sería algo no propio. En el versículo 11 dice, no vas a vestir de lana y de lino juntamente. Sabemos que la lana, pues es una fibra de origen animal que se obtiene ese es el pelo de la oveja, y el lino, pues es de origen vegetal, se obtiene de una planta. Y cualquiera diría, pero ¿qué tiene que yo vista lana y lino? Resulta que estas fibras tienen diferente fuerza y se tejen de diferente manera. Si nosotros las mezclamos, lo que podemos hacer es que una rasgue a la otra. Y si nosotros regresamos a Levítico 19:19 y vemos por qué Dios prohíbe que también los animalitos se, se mezclen para ayuntarse, tiene sus razones y también Dios nos enseña por medio de esto. Nosotros sabemos que en la actualidad, pues hay animales que se conocen como animales híbridos. Por ejemplo, un animal híbrido, pues es aquel que surge de la cruza por ejemplo, de una yegua, ¿sí? Que es la hembra, es un caballo, un equino, pero hembra, y si la cruzamos con un burro, pues nos da una mula. Esto nos enseña materialmente los animales híbridos, por ejemplo la mula, pues no puede ya reproducirse, es estéril. Y fíjense en esta parte tan importante materialmente. El caballito tiene 64 cromosomas y el burro tiene 62 cromosomas. Cuando dos animalitos se ayuntan para producir un animalito, una cría, pues se toma la mitad de cromosoma de cada animalito. Quiere decir que del caballito se tomarían 32, la mitad de 64. Y del burro se toman, de 62 se toma 31. Quiere decir que la mula nace con 63 cromosomas. No son pares, no es un número par. Por eso la mula ya no se puede reproducir. Y hasta en esto Dios pues está enseñando cómo ese animalito, a pesar de que el hombre ha procurado esa cruza, el animalito ya no tiene, ya no se reproduce. Una mula, o lo que también se llama un macho, que sería un mulo, ¿sí? En los pueblos se les llama macho a la cruza de una yegua con un burrito, ya tampoco se puede reproducir. Esto no sucede en todos los animales híbridos, pero por ejemplo, la cruza de un tigre con un león, pues da lo que conocemos como ligre. Y este animalito, a pesar de que eh, tanto el tigre como el león tienen la misma cantidad de cromosomas, pues resulta que el animalito híbrido solamente es fértil la hembra, el macho no. Entonces Dios le enseña al hombre que pues no hay que mezclar especies, ¿sí? Por ejemplo, el burro y el caballo son de diferente especie, aunque del mismo género y familia. Y así hay otros animalitos que, que siendo híbridos no se reproducen, algunos sí, pero Dios da lecciones y Él dice, no mezcles a los animales, ¿verdad? No, no lo haga, no lo haga. Bueno, ahora pasando a la parte de que dice Dios que en tu tierra no vas a sembrar diferentes semillas, vamos a darnos cuenta
dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que las cosas que antes fueron escritas tienen una enseñanza. Entonces, ¿cuál es la enseñanza atrás de esas leyes? Pues vamos a Jeremías, capítulo 22, versículo 29. Dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Aquí no se está refiriendo a una tierra material que tiene oído, a la tierra que pisamos. Se refiere al hombre. El hombre fue formado de la tierra y esa tierra escucha. Entonces, cuando en la ley se dice que no sembrarás tu tierra de diferentes semillas, se está refiriendo al hombre que no debe de sembrarse en él diferentes semillas. Y vamos a entender esta parte. Dice Segunda de Corintios, Segunda de Crónicas, perdón, capítulo 7, versículo 14. Hablando el rey Salomón, dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, está hablando Jehová a Salomón, no Salomón, discúlpenme, es Jehová a Salomón, dice, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y dice, y sanaré su tierra. Es decir, el hombre es sanado cuando se le perdonan sus pecados. Entonces, al hombre se le está aquí refiriendo como tierra. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 dice que el primer hombre es de la tierra, terreno. De ahí fue formado el hombre. Ahora bien, si la ley dice que en la era, en la tierra, no se debe de sembrar diferentes semillas, y ya vimos que la tierra está representando al hombre, pues entonces, ¿qué representa la semilla? Dice Mateo capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábola, Cristo, diciendo, he aquí el que sembraba, salió a sembrar. Está haciéndose referencia a que alguien siembra, y lo que siembra, pues es una simiente, una semilla. ¿Quién es ese que siembra? Dice el versículo 37. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, es decir, Cristo Jesús. ¿Y cuál es la simiente que Cristo Jesús siembra? En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 14 dice, el que siembra es el que siembra la palabra. Entonces, la simiente, hay una simiente que proviene, es buena simiente, que proviene de Dios, que es la palabra de Dios. Eso no solamente lo dice en el libro de Marcos, también lo dice en Lucas, capítulo 8, versículo 11. Dice así, es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Entonces, cuando el hombre es sembrado con esa simiente que es la palabra de Dios, pues se engendran hijos de Dios, porque la simiente es la simiente de Dios. Dice Santiago 1:18, Él, hablando de Dios, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, con la palabra de Dios, que es una simiente, la simiente de Dios, se engendran hijos de Dios. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces se engendra un hijo de Dios con la simiente de Dios, siendo el hombre esa tierra donde se está depositando esa semilla. Pero no solamente existe la simiente de Dios, también existen otras simientes y podríamos decir que de ellas se desprenden más. Dice Génesis capítulo 3,
Versículo 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Aquí menciona una simiente de la serpiente, ¿sí? Pero ¿quién es la serpiente? Dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así como Dios tiene su simiente, que es su palabra, pues también Satanás, que es el diablo, tiene sus enseñanzas, que es otra simiente. Y esa simiente, la simiente de Satanás, que engendra, así como la simiente de Dios engendra hijos de Dios, la simiente de Satanás, dice Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Entonces, ya estamos dándonos cuenta que al haber varias simientes, pues hay varios padres, varios hijos, ¿sí? Dice el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras. ¿Qué engendra una víbora? ¿Qué engendra una serpiente? Pues una serpiente, dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Entonces, cada simiente tiene sus características. ¿Y qué dijo Dios? No mezcles simientes. Una es la simiente de Dios, otra es la simiente de Satanás. No las mezcles. Eso no va a dar un buen resultado. Dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 10. Dijo, le dice Pablo, ¿sí? A Elimas, que era un encantador, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Quiere decir que así como hay ciertas características en los hijos de Dios, también hay características en los hijos del diablo. Dice que aquí están, este personaje, dice, estaba lleno de engaño y de maldad. Dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y empezamos a entender la ley de que el pueblo materialmente no debería de sembrar su tierra con diferentes semillas, pues era una representación de que el hombre no debe de recibir diferentes simientes. Y dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo se les llama a unos? Se les llama luz y a otros tinieblas. Entonces, si no hay características similares, pues ¿qué comunión hay? ¿Por qué vas a sembrar una tierra con dos simientes que tienen características diferentes? Dice el versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? La palabra Belial se utiliza para referirnos a Satanás, pero también esta palabra es de origen hebreo. La palabra Belial viene de la palabra Beli, que quiere decir sin, y de la palabra Yaal, que quiere decir valor. Entonces, sin valor. ¿Sí? Esta palabra también en el hebreo quiere decir sin valor. Pero se hace referencia a Satanás. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Versículo 16. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Y dice el versículo 17, muy importante, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré.
hijo de Dios, tienes esa simiente, bueno, pues no mezcles la otra simiente. Apártate, no te mezcles. Eso es algo que te está diciendo. Por eso a Dios no le gustan las mixturas. Esas leyes que puso es para que el pueblo entendiera que a Dios no le gusta que tú mezcles, porque hay una consecuencia, se va a depravar la simiente. Y ahorita lo vamos a explicar. Dice la epístola de Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, ¿cómo quieres poner características del mundo, costumbres del mundo, doctrinas del mundo con la palabra de Dios? No tiene nada que ver. En el mundo se dice alguna cosa contraria a Dios. Voy a poner un ejemplo. Dios dice no matar y el mundo te dice aborta. Entonces, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Son cosas contrarias. Entonces, no mezcles. Esas leyes que Dios dio era para darte una enseñanza. Dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, tenías unas características, no había luz, no había conocimiento en ti. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, recibe una simiente y vas a tener un resultado. Pero si tú mezclas simiente, no vas a obtener un resultado. Va a haber en ti conocimiento de Dios, pero también va a haber maldad. Y a la hora de dar un fruto, ¿qué fruto vas a dar? Dice Efesios 5, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad. Y me voy a saltar al versículo 11, dice, no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien repudiarlas. Aquí te está diciendo, no te mezcles. Si tú eres un hijo de Dios y has recibido esa simiente, pues entonces no comuniques con obras de las tinieblas. Hay veces que queremos eh, recibir el conocimiento de Dios, pero queremos participar de las costumbres del mundo, costumbres que a veces provienen de un paganismo, costumbres que son contrarias a los mandamientos de Dios. Entonces dice Dios, pues no comuniques con esas obras, no puedes mezclar simientes. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? Es decir, no te dejes llevar, porque en Gálatas capítulo 5, voy a saltarme hasta el 19, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia. Dios te dice no adulteres y la carne te dice adulterio. Dios te dice no andes en contiendas, no andes en idolatría, hechicerías, y la carne te dice lo contrario. Entonces, lo que Dios te está dando a entender con esas leyes que puso es que no es bueno mezclar, porque tienen características diferentes. El buey no es la misma característica que el asno. Y con esas leyes, que eran materiales, te estaba dando a entender que no debes de mezclar en ti características de un conocimiento que proviene de Dios y de otro que proviene del mundo. Miren lo que pasaba, dice el libro de Ezequiel, capítulo 23. Fíjense cómo el pueblo de Israel, aunque tenía estas leyes, pues no entendía a lo que se refería. Dice Ezequiel 23:38. Aún esto más me hicieron, dice Dios. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis sábados.
pues habiendo sacrificado sus hijos a los ídolos, acuérdense que se extendió una costumbre dentro del pueblo de Israel, una adoración al dios Moloch, en donde se ofrecían a los hijos y se les ponían, siendo pequeñitos, en sus manos ardientes de este ídolo. Dice, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entrábanse en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Quiere decir que tantito tenían de la simiente de los pueblos paganos y tantito querían tener el conocimiento de Dios y iban, y dice aquí, contaminaban mi santuario. Se deprava la simiente, ¿sí? La simiente buena, ¿sí? En vez de que crezca y dé fruto, pues resulta que se ve estorbada por la otra simiente, que es una simiente de maldad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. Es decir, vas a seguir a Dios, deja aquella pasada manera de vivir. No quieras tener un pie siguiendo a Dios y otro pie siguiendo a tu antigua manera de vivir. Estás mezclando y no se puede mezclar. Hay leyes que te prohíben mezclar. Si mezcla, este es el resultado. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, a Dios no le gusta que alguien tantito quiera andar con él, tantito quiera andar en el mundo, tantito le diga, yo quiero andar contigo, y tantito ande en las costumbres de la gente. Eso no le gusta. Y te está enseñando con esas leyes que a Dios no le gusta la mixtura. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, que era un dios de las gentes, un falso dios, un ídolo, dice, id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. A veces esa es la postura que tiene alguien que quiere mezclar. Tantito quiere aprender de la palabra de Dios, pero no quiere dejar sus costumbres y quiere mezclar las simientes. Dice el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, decídete, no mezcles simientes. Si quieres la simiente de Dios, pues nada más la simiente de Dios. Si quieres estar en el mundo, bueno, pues sigue esa simiente, pero esa simiente te va a hacer, pues, hijo no de Dios, sino de otro padre. Dice Santiago capítulo 3, versículo 11. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Es decir, no puede haber mezcla. Tienes que ser congruente en tu hablar, tu pensar y tu actuar. Dice el versículo 12. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada. Estas leyes de la mixtura no solamente abarcan las que vimos en la vestimenta, en poner a dos animalitos arando o en poner dos simientes en una tierra. También abarca este otro concepto. Dice, y no emparentarás con ellos. Se le pide al pueblo de Israel, dice, no darás tu hija a su hijo, hablando de los pueblos que estaban en la tierra de Canaán, pueblos idólatras que no conocían a Dios y que tenían otras costumbres.
tenían costumbres de zoofilia, tenían costumbres de sodomismo, tenían costumbres de tener relaciones eh, eh, con varias parejas. Dice, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? ¿Qué produce los matrimonios mixtos, de mezcla? Dice, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá. Pues una consecuencia de la mixtura es que Dios se molesta y destruye a la persona. Dice, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus bosques, quemaréis sus esculturas. ¿Por qué Dios no quiere que exista la mixtura? Dice el versículo 6, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre el haz de la tierra. Entonces, esas leyes que parecían pues simplemente leyes materiales, tenían atrás una enseñanza, ¿sí? Aunque materialmente veías que un buey tiraba con una fuerza y un asno con otra, y sufría un animalito cuando se le ponía con otro, y no se araba bien la tierra, bueno, pues eso era una forma de Dios de enseñarte que no mezcles. Si tú te mezclas con alguien que no tiene tus mismos conceptos, es decir, emparentas con alguien que no tiene tus mismos conceptos, tus mismas ideas, vas a terminar en problemas y vas a terminar separándote. Dice Amós capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? ¿Sí? Y fíjense esta parte de Salmo 50, 16. Pero el malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? O sea, no hay congruencia. ¿Cómo alguien impío puede andar repitiendo cosas de las Sagradas Escrituras? Está tratando de mezclar. Y cuando se mezcla lo que Dios quiere que sea santo y apartado, dice Esdras capítulo 9, versículo 2, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en esa prevaricación. No trae algo bueno el mezclar ideas. En el mundo eso se llama sincretismo, que aunque ideas que son contrarias, tratar de fundirlas y que coexistan y cohabiten siendo opuestas. Dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando mixtura. A muchos les gusta la mixtura. Y si nosotros seguimos leyendo ese pasaje, pues lo que hace alguien que mezcla bebidas termina borrachito, termina perdiendo el sentido, y porque se hacen los valientes y van buscando mixtura, y la mixtura no trae nada bueno. Dice 1 Timoteo 4, versículo 1, ¿cómo alguien puede en la actualidad caer en esta mezcla? Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Hay ocasiones en que tantito tomamos de esta doctrina, tantito de la otra, tantito de aquella, tantito de la doctrina de Cristo, tantito tomamos, y nuestra vida se vuelve una mezcla de doctrinas y de creencias que al ratito se contradicen entre ellas. Cuando me conviene, agarro una creencia, cuando no me conviene, agarro otra, y es una mezcla que al ratito ya no sabemos si tiene base bíblica o no. Simplemente seguimos como borreguitos algunas costumbres que vemos alrededor de nosotros. Y nos pasa lo que dice el dicho, ¿a dónde vas, Vicente? A donde me lleva la gente. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 8. Cuando alguien
mezcla cosas y come de la doctrina. Para entenderlo voy a leer desde el 6. Dice así: no comas pan de hombre de mal ojo, ni codicies sus manjares. Nosotros sabemos que pan es una representación de doctrina, porque cuál es su pensamiento y su alma, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás, vean lo que trae como consecuencia el mezclar. Vomitarás la parte que tú comiste y perderás tus suaves palabras. Si habías comido del conocimiento de Dios y mezclas y comes de otro, el riesgo que tienes es que saques de ti lo que ya había entrado en ti de la palabra de Dios. Vomitas tus suaves palabras, dice Isaías 33. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangre, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Aquí vemos a alguien que está evitando mezclar. Si ya tiene un conocimiento, bueno, pues no voy a dejar que, si el conocimiento que tengo es bueno y me está ayudando a sacar la maldad, no voy a traer la maldad nuevamente y a mezclarla con lo que ya conozco. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las tengan. Entonces no te comportes como las gentes. Deja esas costumbres. No vayas a mezclar. A Dios no le gusta que mezcles. Tantito consultas a Dios y tantito consultas a los astrólogos. Los que ven aquí, dice, las señales del cielo. Dice, pues ese es el camino de las gentes, no las aprendas. Tú no, no vas a consultar a esas personas que fijándose en la creación de Dios, tratan de explicar algún acontecimiento o de dar algún destino a la gente. No, porque no le consultas a Dios. Dice Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo a Jehová, Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos. Entonces, ¿quieres ser un pueblo santo? No mezcles. Y dice Éxodo 31, 13, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El pueblo de Israel dice, Jehová me codisquen. Aquí, así dice, Jehová el que santifica. ¿Sí? Esto es algo muy importante porque se repite varias veces en la Biblia. No mezcles. Jehová es el que te santifica. Solo una simiente. Levítico, capítulo 20, versículo 7. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. 21, versículo 8. Lo santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, nuevamente, vuestro santificador. Por último, libro de Levítico 22, versículo 32. Y no amancilles mi santo nombre, y yo me santificaré en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico. ¿Cómo nos santifica Dios? Con una sola simiente, con la palabra de Dios. No mezclemos. Cuando mezclemos, tantito queremos andar con Dios, tantito en el mundo, tantito queremos seguirle, tantito gana nuestra carne. No, si vamos a ser hijos de Dios, si vamos a hacer una lucha, ¿sí? Debemos de ser constantes, debemos de, de buscar, de buscar que nuestro Dios
sea el que siembre solamente en nosotros una, eh, una simiente. Bueno, pues con esto estaríamos llegando al final de este tema. Entonces, con esas leyes, Dios lo que al pueblo le quería hacer entender que no anduviera en dos caminos, que escogiera uno solo. ¿Quieres seguir el camino de Dios? Bueno, no mezcles con el camino de la gente. ¿Quieres seguir el bien? Pues deja el mal. Estas enseñanzas están encerradas en estas leyes tan bonitas que Dios da en el libro de Levítico y que repite en el libro de, nuevamente, de Deuteronomio. Pues yo espero que este tema haya sido de utilidad, o sea, de utilidad, nos haga hacer conciencia y pues no tratemos de burlar, de burlar a Dios, porque nos engañamos, o le seguimos o no le seguimos. Bueno, pues espero que este tema sea de utilidad y que sea de provecho para todos aquellos que lo escuchen, que tengan una bonita semana. Paz a vosotros.